jóvenes influyentes, bienvenido a este tiempo con Dios. Queremos enviarte un fuerte abrazo fraternal, deseando que puedas estar bien allá en casa y los tuyos también. Hoy queremos también declarar una palabra sobre tu vida, lo que dice el Salmo 150 en el versículo 6. Todo lo que respira alabe a Jehová. No importa lo que esté sucediendo en este momento, no pares de alabar y adorar al Señor, de amarlo intensamente, y sé que vamos a disfrutar de este tiempo. Queremos desafiarte a que no te muevas y que ahí donde estás en casa apartes ese tiempo especial para alabar y adorar al Señor con todas tus fuerzas. Amén. Hoy vamos a profetizar en el nombre de Jesús. Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Vas a profetizar ahora, las circunstancias cambian. Vamos a avanzar hoy, dile. Avanzo hoy para ver lo que hace. Vamos, dile Espíritu. Espíritu, creo en ti, sé que y hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Vamos, abre tu boca. Profetizar. Tus palabras tienen poder. Vamos a profetizar en el nombre de Jesús. Alabo, la noche de mí, alabo. En mi vivir, alabo. Tu poder habita en mí. Dile que alabo. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Vamos arriba con poder. Profetizar.
sea transformado a través de ella. Nunca olvides que el Señor está contigo. Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es Dios de nuevas oportunidades. Así que vamos a adorarlo con todas nuestras fuerzas. Así es, y ahí donde estás, cierra tus ojitos, toma tu mejor posición y dile al Señor: mi vida es un altar, mi casa es un altar y quiero tu presencia en mi corazón. Vamos, dile al Señor allí. Como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré. Vamos, dilo allí, decláralo, dilo. No me alejaré. Una vez más, dile. Alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye Fluye, Señor, en cada joven, Padre, que ninguna circunstancia nos aleje de tu verdad, de tu camino, de tu voluntad. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Y allí persistirás. persistirás al conquistar mi perdón. Abro
aquello que me impide avanzar. Que tu presencia consuma el pecado, todo aquello que me impide llegar a ti. Te amamos, Señor, te amamos. Revélate en cada hogar, en cada casa, en cada corazón, Señor. Así es, Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Afortunadamente, nuestro Dios es omnipresente. Y esta presencia que está en este lugar también está contigo allí donde estás. Desde allí donde tú nos ves, no importa ni siquiera lo que haya sucedido en tu vida, el Señor está contigo. Él desea rodearte, Él te está atrapando con sus brazos de amor. Pero también déjame decirte algo hoy, y es que Él también es un Dios omnipotente. Y es necesario que tú y yo podamos conocer el poder que tiene para derribar cualquier argumento, para derribar cualquier circunstancia. Él es Dios y Él no fallará. Hoy exaltamos su gran poder. ¿Y qué tal si hablas allí con Él desde tu corazón? Aprovecha este momento y de una manera simbólica, llévate tu manito al corazón y dile: aquí estoy, papá. Habla con Él. Las mejores adoraciones son las que proceden de tu propio corazón, de tus palabras para Él. Dile: aquí estoy, papá, te amo, te necesito. Queremos más de ti, Señor. Creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame la llama y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Yo creo en ti, Señor. Vierte tu amor sobre mí, tu gran poder demuestra aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame la llama y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detiene, Nada lo va a detener. es posible. Y vamos, díselo fuerte. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible. Abre hoy las aguas, cuídame la llama y demuestra tu poder.
Gracias, Señor. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Iglesia Cristiana Presencia de Reino. En Facebook, como Influyentes Jumbo. Y en Instagram, como Influyentes Presencia de Reino. La peor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tiempo de Influyentes. Qué rico poder pasar con ustedes esta noche. Recuerden que estamos en nuestra sesión La Tengo Clara y Voz. Y durante todos estos últimos tiempos hemos hablado acerca del propósito, de la identidad, del destino. Y hoy seguimos con este tema maravilloso acerca del propósito. Ojalá tú puedas estar preguntándote y ahondando constantemente en el corazón de Dios acerca de cuál es el propósito de tu vida, cuál es el motivo por el cual el Señor te tiene preparado para acá, para esta tierra. Si este es el tiempo correcto de encontrar ese propósito, si cómo estás caminando en torno a él, porque créeme que no hay nada que te haga más feliz, créeme que no hay nada en esta vida que te pueda satisfacer más que cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Pero para eso es importante descubrirlo. Y bueno, a través de todos estos mensajes que hemos estado trayéndote cada 8 días, queremos de alguna manera llevarte a que tú puedas preguntarle constantemente a Dios y buscar ese propósito de vida. Es importante que tengas claro tu identidad, es importante que tengas claro el destino, es importante que tengas claro cuál es tu dirección. Porque, escúchame bien, no hay algo peor que un ser humano pueda tener en su vida que estar haciendo las cosas para las cuales no ha sido llamado. Hay algo peor para el ser humano que tener éxito en lo cual Dios no lo ha llamado. Y justamente esta noche voy a pedirte que me acompañes un momento en oración y vamos a pedirle al Señor que pueda traer alumbramiento a nuestra vida, que pueda traer la verdad a nuestro corazón y que todos nuestros sentidos espirituales estén abiertos. Y tu tarea, por favor, es que no te despegues ni un momento, porque sé que a través de esta palabra Dios te va a ayudar a comprender por qué estás pasando por muchas situaciones, por qué será que de momento se hace un poco difícil encontrar ese propósito, pero también sobre todo qué pasa una vez más, qué pasa cuando tú has identificado ya ese propósito. Y hoy vamos a hablar de un término también bíblico que lo encontramos poco en la Biblia, pero la Biblia hace referencia del éxito. Y por eso titulé el mensaje La llegada al éxito. Pero entonces vamos a orar antes. Por favor, trae tu Biblia. Recuerda que trata de que nada te distraiga. Apártate, por favor, ahí donde estás en ese tiempo con Dios, y vamos a dedicarnos a hablar tú y yo con el Señor. Amén. Así que, Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Gracias por tenernos aquí, Señor, y sobre todo gracias porque sabemos que estas palabras, Señor, estos mensajes que has traído en este tiempo a nuestras vidas, Señor, en buena hora han llegado, Señor, para nosotros comprender, Señor, cómo es este caminar, Señor, y esta dependencia de tu presencia, de tu voluntad, Señor, y afianzarnos en nuestro camino, en nuestro destino, Señor, en nuestra identidad, en nuestra visión, en la visión que tú, Señor, nos has encomendado y en el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. Te pido esta noche, Señor, de manera especial que despiertes los sentidos espirituales, Señor, y que cada uno de nosotros podamos estar expectantes allá en el lugar donde nos encontremos, Señor, para poder recibir tu palabra. Bueno, como les decía hace un momento, titulé este mensaje La llegada al éxito, cuando descubres tu propósito. Créeme que
como te decía hace algún momento, no hay nada que haga más feliz a una persona que poder encontrar el propósito de Dios y poder caminar en torno a Él. ¿Qué pasa después de que ya has encontrado ese propósito? ¿Qué elementos debes tener en cuenta cuando ya has encontrado ese propósito? Pues bueno, esta noche vamos a estudiar la vida de un hombre de Dios que aparece en el libro de Nehemías, que justamente Nehemías era el copero del rey. Más o menos era la persona que se encargaba de poder probar todo el vino y probar todas las bebidas que le iban a ser entregadas al rey, para saber que no fueran a tener ningún veneno, no fueran a tener nada, y pudieran estar aptas para que el rey las tomara. O sea que Nehemías era un hombre con un trabajo bastante dispendioso, bastante difícil. No me lo imagino pues teniendo que probar cada cosa y qué tal pues que eso tuviera veneno. Pero finalmente a través de este libro podemos encontrar cosas valiosas que convergen para entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y qué pasa una vez yo descubro ese propósito. Una de las cosas que en algún momento tuve la oportunidad de compartir con ustedes fue que de las primeras cosas que me hicieron entender que yo tenía un propósito de Dios en mi vida, primero fue encontrar a Dios cara a cara, tener un encuentro personal con Él, ya no más bajo historias que otras personas me contaran acerca de Dios, ya no más bajo los testimonios de otros, ya no más bajo el esquema que otros habían tenido con Dios, sino mi propio encuentro personal con Él, donde pude experimentar un amor profundo, donde pude ver cómo su mano pasaba sobre mi vida, restaurando, llevándose el dolor, llevándose la mentira que había en mi corazón, no juzgándome, sino que estaba por el contrario interesado, no en esa vieja persona que había en mí, sino en lo que en adelante iba a ocurrir. Créeme que ni siquiera se fijó en la apariencia, sino que expresamente el Señor se fijó en mi corazón y por la gracia de Él pude encontrarlo y saber que tenía una función, un propósito en mi vida. Y ese propósito partió por entender que no estaba únicamente en esta tierra por mí y para mí, sino que estaba también para otros, para ayudar a otros, para ser bendición para otros. Y esto es importante entenderlo en nuestra vida. Y una de las cosas que te mencionaba en algún momento era que para entender y comprender e identificar el propósito de Dios en nuestra vida es importante saber de qué manera Dios te habla. Dios habla de diferentes maneras. Es más, Dios habla todo el tiempo. Incluso cuando tú y yo le hemos fallado, le estamos fallando, la voz de Dios no para, no calla. Él está allí hablándote en cada momento, hablándote cada instante. Está una vez más interesado en que te levantes, en que no te quedes allí, en que si te caíste, tal vez pueda que te hayas golpeado, ensuciado, pelado un poquito tus rodillas, pero el Señor está interesado en volverte a colocar siempre en función de ese propósito que tiene contigo. Y ese propósito es maravilloso y créeme que ese propósito es lo que te hará más feliz que todas las cosas, porque no sé cuántas historias hayas escuchado, cuántos libros o cuántas películas han surgido en torno al tema de cómo encuentro el éxito o tal vez cómo encuentro la felicidad. Pero déjame decirte que todos estos términos están orientados a entender y caminar en pos del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces quiero que me acompañes rápidamente. Hoy voy a hablarte un poquito de la historia de Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Nehemías servía al rey de tiempo completo y de repente un día se dio cuenta de que Nehemías era del pueblo de Israel. Y un día se dio cuenta por voz de un amigo, de un conocido, de un hermano, de un israelita, se da cuenta que Jerusalén, la ciudad natal de Nehemías, estaba destruida.
y era que el enemigo había dañado absolutamente todo, las murallas estaban en el piso, y entonces más o menos esto era una situación bastante precaria, pero una situación que en medio de una crisis despierta el propósito de un hombre. Alguien se da cuenta de que su posición era diferente a su condición. Tal vez esto tiene que ser una iniciativa importante en tu vida, entender que tu condición hoy es diferente a la posición que Dios tiene para ti. Tal vez pueda que tu valor haya estado en juego por diversas situaciones, porque tal vez en algún momento accediste o abriste una puerta al pecado, pero déjame decirte que el Señor no te quiere de esa manera. La posición que Dios tiene para tu vida es otra, completamente diferente. Nehemías, al escuchar una situación de crisis, despertó en él ese propósito, ese llamado, trajo a él la visión de Dios sobre su vida y dijo: yo no me puedo quedar aquí, yo necesito hacer algo por mis hermanos, necesito hacer algo por el pueblo, necesito hacer algo por Israel. Y de repente entonces se levanta él con ese propósito en su corazón, lo alberga, lo atesora y sale y dice: tengo que cumplir con ese propósito. Efectivamente, en este libro encontramos el éxito, y en algún momento lo vamos a ver en la palabra que Nehemías le pide al Señor: concédeme ahora éxito en este propósito, en esta tarea que me has encomendado. Y únicamente Nehemías se puso delante de Dios como un canal. Tal vez tú y yo a veces construimos todo un panorama o ponemos unas ciertas condiciones para servir o para encaminarnos al propósito. O tal vez inclusive, si estás luchando con diferentes cosas en tu vida, pueda que te sientas indigno para alcanzar el propósito de Dios. Pero hoy te tengo una buena noticia. Dios tiene un propósito para tu vida, y sea como sea, cada que tú vuelvas tu corazón a Dios, Dios te pondrá a seguir en pos de ese propósito que tiene para ti. Ese propósito es único, ese propósito es especial, y ese propósito realmente está diseñado, y tú estás capacitado y habilitado para cumplir con él. No es algo imposible de lograr, no es algo imposible de alcanzar. La llegada al éxito realmente es necesaria en nuestra vida. Dios te hará un hombre, una mujer exitoso, y ten presente de que eso hace parte del propósito y el plan de Dios. Entonces, ¿qué tal si entramos en materia y me acompañas al libro de Nehemías? En el capítulo 1, recuerda que Nehemías estaba bastante afectado por todo lo que había sucedido, lo que le habían contado, de que Jerusalén estaba destruido, sus murallas estaban derribadas y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y mira lo que dice Nehemías capítulo 1, voy a leer del versículo 4 al 11, voy a utilizar la versión Reina Valera del 60, y te voy a contar esta historia que está bastante interesante. Está hablando Nehemías y dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y mira lo que termina diciendo esta oración de Nehemías. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vemos entonces que en medio de una crisis y en medio de una situación se despierta el propósito de Dios en la vida de Nehemías. Nehemías claramente se ve en medio de una situación donde su corazón empieza a compadecerse, a sentir compasión, a sentir la necesidad de hacer algo más. Y fíjate que nada de esto es ajeno a lo que puede estar ocurriendo en tu vida. Todas las situaciones de crisis inclusive nos ayudan para entender que necesitamos hacer algo más, que no nos podemos quedar aquí quietos, que tenemos que salir de nuestra zona de confort, que no puedes seguir allí esclavizado al pecado, esclavizado al dolor, esclavizado a la mentira, esclavizado al engaño, que no puedes seguir permaneciendo tratando de llevar tu vida de forma normal, porque de hecho no somos personas normales, somos personas diferentes, somos diseñados por Dios con planes diferentes, y ese propósito seguramente será algo de lo cual te enamorarás y podrás cumplir. Pero ¿qué pasa después de que te das cuenta cuál es el propósito? Mira, lo primero que ocurrió en la vida de Nehemías, claramente observamos, es que Nehemías llevó su propósito a la oración. Es fácil saber a dónde vas a llegar. Es interesante, es emocionante, es apasionante darte cuenta de cuál es la meta, cuál es el propósito de Dios en tu vida. Pero ahí no queda únicamente la tarea. Entonces tú vas a decir, ay, este man esta noche me está diciendo que aparte de comprender cuál es el propósito, también tengo que saber cómo llevarlo. Por supuesto que sí. El éxito de que tú puedas alcanzar el propósito depende de cómo tú lleves ese propósito en Dios. Entonces, de las primeras cosas que tengo que hablarte esta noche es acerca de la oración. Nehemías lo primero que hizo una vez después de entender que necesitaba hacer algo, de que tenía un propósito en su vida, fue llevar todo a la oración. Entonces, fíjate que es muy fácil darte cuenta de la meta, pero del proceso no será tan fácil en nuestra vida. El proceso hay que irlo llevando, pero la garantía de que tú puedas, el proceso lo único que tú puedes hacer con él es llevarlo. Tú no puedes negociarlo, tú no puedes cambiarlo, tú no puedes comprarlo, tú no puedes venderlo. El proceso lo único que puedes hacer con él es vivirlo. Y la garantía de vivir un buen proceso hasta llegar al éxito, hasta llegar al propósito de Dios en tu vida, es a través de la oración. Fíjate que la oración parece que se ha vuelto un término de cliché, o que tal vez hemos rodeado o espiritualizado, si se puede llamar así, demasiado el término orar. Pero realmente la oración es aquella que garantiza que tú puedas todo el tiempo darte cuenta cuáles son las directrices de Dios a tu vida. Un militar tiene que tener muy claro y cumplir con las coordenadas que le han sido entregadas, porque de esa manera, allí cuando él cumple con las coordenadas y está al lado del árbol de palo de mango que está a tantos kilómetros de la montaña, allí ese lugar es donde le va a ser enviada la provisión para que él pueda alimentarse, para que pueda sostenerse. Si él no llega a esas coordenadas, si él no es milimétrico con las instrucciones que le han sido dadas, seguramente perderá tiempo, se obstaculizará ese propósito y no podrá recibir la provisión para poder cumplir con él. Entonces, fíjate que la oración es la forma más correcta, la forma indicada como tú puedes ir llevando ese propósito. Una vez tú te des cuenta para qué Dios te tiene en esta tierra, cuál es el propósito con tu vida, pues tú necesitas ir poco a poco a través de la oración forjando o entendiendo o abriéndote camino acerca de ese propósito que tú tienes. Entonces,
pero ya no más desde ese tipo de oración superficial, ya no más desde ese tipo de oración con la cual tú luchas para poder sostenerla, sino más bien como ese mecanismo que tú tienes con Dios para comprender cuál es el siguiente paso que tienes para dar. Únicamente no estás aquí para nacer, crecer, reproducirte y morir. No, eso no nos enseñó la biología básica. Pero déjame decirte que no, aparte de eso, tienes un propósito y un plan maravilloso. Pero para poder entenderlo, necesitas ser milimétrico y caminar con él a través de la oración. Mira que Jesús, el Señor Jesús, encontró el propósito a través de la oración. Pero déjame decirte que él entendía que ese propósito iba a ser siempre seguir la voluntad de su Padre. Y para seguir la voluntad del Padre, él también tenía que prepararse para hacer la voluntad. ¿Cómo te estás preparando tú para hacer la voluntad? ¿Cómo es la preparación que tú tienes para hacer la voluntad de Dios? Porque seguramente podremos tener acuerdo en que hacer la voluntad de Dios en ocasiones resulta difícil. Pero ¿cómo te estás preparando tú para hacer esa voluntad? ¿De qué forma lo estás haciendo? Jesús se preparaba para hacer la voluntad del Padre a través de la oración. Cuando él oraba, estaba realmente entregando todo de sí, estaba disponiendo, estaba escuchando al Señor para poder adquirir, para poder interiorizar la voluntad del Padre y continuar en línea recta hacia ella. Lo segundo que quiero hablarte aparece en el libro de Nehemías en el capítulo 2, en el versículo 2. Dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Entonces le respondió Nehemías, no es esto, sino quebranto de corazón. Dice este versículo, entonces temí en gran manera. Una de las cosas también que tienes que entender cuando descubres tu propósito y la forma en que llegas al éxito es que debes tener siempre un corazón quebrantado delante de Dios. Lo que te permitirá hallar gracia delante de los hombres, delante de las personas, delante de tus autoridades, delante de aquellos que te rodean, será que tu corazón permanezca quebrantado delante de Dios. Una de las cosas que no puede ocurrir cuando tú llegues a la cima, cuando llegues al éxito, cuando cumplas con el propósito, cuando seas feliz y estés feliz y permanezcas feliz por estar trabajando y cumpliendo el propósito de Dios, es que no te puedes llevar los créditos a ti mismo. El quebranto de corazón realmente activa la gracia que yo tengo con aquellos que tengo a mi alrededor. Porque resulta que muchas personas tal vez al llegar a cumplir el propósito de Dios puede que saquen pecho y digan, por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mis habilidades. Y déjame decirte que nada de eso hace parte de tener un corazón quebrantado. Recuerda que la palabra dice que el altivo Dios lo mira de lejos. Es importante que tú comprendas que debes tener un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado es un corazón que realmente ha estado humillado delante de Dios. Un corazón del cual se ha podido despojar absolutamente, así como la primera vez que tú te entregaste delante de Dios, que lo hiciste sin reservas, sin condiciones. De esa misma manera, un corazón que se despoja de absolutamente todo y le dice, Señor, aquí te entrego mi vida. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú realmente reconoces y te humillas y permaneces humillado delante de Él, es como si tú atrayeras la gracia de Dios en cada instante, la gloria de Él en cada instante, y entonces te vas a dar cuenta de que todo lo que haces, Dios te está hablando en absolutamente en todo lo que ocurre en tu vida, y vas a poder anidar y entender y entretejer y caminar con facilidad hacia esa meta, hacia ese propósito de éxito en tu vida. El éxito es definido por el diccionario como el resultado, dice, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida o de un suceso. Pero no hay nada más exitoso para la vida de una persona que cumplir con el propósito de Dios. Créeme que tal vez pueda que tú lo hayas
hayas buscado muchas formas, hayas huido tal vez del propósito de Dios. Pero te digo que nada realmente te va a hacer más feliz que cumplir con ese propósito. Entonces, lo tercero, quiero que me acompañes al libro de Nehemías. En el capítulo 2 voy a leer el versículo 6. Dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. La tercera cosa que tienes que tener en cuenta cuando descubres tu propósito y si quieres llegar al éxito, tiene que ser que debes escribir y planear ese propósito de Dios, esa visión de Dios. De hecho, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, dice, y Dios me respondió, en el capítulo 2, versículo 2, y Dios me respondió, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y Dios me respondió: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco de cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. El propósito de Dios en tu vida se cumplirá sin falta. Pero es importante que tú lo escribas. Y es importante que tú lo planees. ¿Y por qué menciono el versículo 6, donde Nehemías, el rey le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Porque realmente es importante que tú tengas planeado ese propósito también. Es importante que tú lo tengas escrito. Es importante que si hay personas que Dios va a colocar para propulsar ese propósito en tu vida y te dicen: bueno, ¿tú qué necesitas para cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, no únicamente es a nivel financiero. Claro que es importante, pero hay una cantidad de herramientas y variables más que necesitan entenderse. Si alguien hoy te dijera: oye, yo quiero patrocinar el propósito que Dios tiene en tu vida, ¿qué le dirías? Si él te diría, por ejemplo, tú cuánto necesitas para que yo te aporte para poder que empieces a trabajar en el propósito de Dios, ¿tú cuánto le dirías? Tú tal vez estás en la zona en la que estás diciendo: yo no tengo ni idea. No, pues yo no sé si eso cuesta y no cuesta. Yo no sé con quién tengo que hablar, a dónde tengo que ir. Por eso es importante que plasmes ese propósito, lo escribas, para poder que tú trabajes en él y te enfoques en él y puedas también entender que Dios lo único que necesita es un canal. El resto de cosas el Señor lo cumplirá, las traerá, las personas, el dinero, absolutamente todo. Él lo va a proveer para ti. Él necesita es un canal dispuesto para tal fin. ¿De acuerdo? Entonces, quiero hablarte del cuarto punto y para eso me voy a remitir en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 10, dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y me encanta esta palabra. Me encanta este punto, porque este punto habla de la resistencia. Y es importante que frente a la resistencia, en el propósito de Dios, tú y yo podamos tener permanencia. Así que el cuarto punto del que quiero hablarte esta noche es permanencia. ¿Por qué? Porque la resistencia hace parte del proceso. Mira que cuando el pueblo de Israel estaba caminando en pos del propósito, buscando la tierra prometida, se encontró con gigantes, se encontró con obstáculos. Si tal vez hoy tú estás teniendo gigantes a tu alrededor, seguramente algunos inconvenientes, tal vez algunas cosas que se han vuelto como un gigante en tu vida, pues déjame decirte que estás caminando en la tierra prometida. Los gigantes no se ven en otro lugar. Los gigantes realmente, cuando tú estás caminando fuera del propósito, la vida no tiene sabor, la
vida no tiene sentido, la vida no tiene adrenalina, no hay nada emocionante. De vez en cuando es importante ver esos gigantes para darte cuenta que estás caminando en la tierra prometida. De vez en cuando es importante ver esos gigantes para que tú puedas aumentar tu fe, para que tú puedas darte cuenta de la resiliencia que tienes, para que tú puedas darte cuenta de la capacidad que tú tienes de amar, de creer, de esperar, de confiar, de luchar, de trabajar, de apasionarte, de compadecerte. Eso hace parte también de ese propósito que Dios tiene contigo. La permanencia. En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el versículo 13, habla, por ejemplo, acerca del trabajo de campo que hizo Nehemías. Voy a hablarte del quinto punto, y el quinto punto lo denominé el trabajo de campo. En el versículo 13 dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí Nehemías estaba haciendo un trabajo de campo, un reconocimiento de su propósito. Entonces, déjame decirte que también es importante que cuando tú comprendas el propósito de Dios, hagas tu parte de trabajo de campo. Como si, por ejemplo, tú descubriste que el propósito de Dios es, por ejemplo, trabajar restaurando matrimonios, pero tú no haces el trabajo de campo, al menos de luchar por el tuyo, pues entonces, si el trabajo de campo que tienes que desempeñar, porque el propósito de Dios en tu vida seguramente ha sido trabajar con niños, pero no te has atrevido a hablarle al primer niño acerca de Dios, formarlo, conocer cómo piensan, cómo actúan, conocer de qué manera puedes llegarle a ellos. Si no has tenido un primer acercamiento, un trabajo de campo, un reconocimiento de esto, pues entonces ¿cómo puedes cumplir con el propósito? Si tal vez dentro del propósito de Dios ha estado que tú puedas trabajar con enfermos, pero no te has atrevido a orar por el primero, entonces es importante también que durante el mantenimiento y la búsqueda del propósito de alcanzar el éxito, exista ese trabajo de campo, un trabajo de reconocimiento de a dónde tú vas a llegar. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en que tú puedas darte cuenta realmente de la necesidad que hay, y te podrás enamorar más fácilmente del propósito cuando tú te atreves a empezar. Así no sea en esa meta instantánea, pero ya estás logrando dar unos primeros pasos de reconocimiento ¿de acuerdo? Y el sexto y último punto aparece en todo el capítulo 3 del libro de Nehemías. Y esto habla acerca de la convergencia de los propósitos de Dios en todos nosotros. Todos los propósitos de Dios convergen en la restauración. Durante el capítulo 3 de Nehemías te das cuenta de que él motivó a otras personas que empezaron a restaurar cada parte de Jerusalén. Cada uno de los lugares de Jerusalén, las murallas de Jerusalén fueron restauradas por diferentes familias. Entonces cada uno tenía un propósito independiente con Dios, pero todos convergen en la restauración. Y eso no es nada más que la gran agenda o la cosmovisión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es restaurar todas las cosas con Él. Que nosotros restauremos toda la creación, todo lo creado se restaure y vuelva a Dios. Este capítulo es emocionante porque terminas por darte cuenta de que Nehemías le fue otorgado todos los recursos, le fue otorgado el tiempo, los permisos, las personas, y de hecho él puso a trabajar la gente por familias, que eso es otro factor importante. Tu familia
es un factor importante dentro de tu propósito. Porque cuando tú estás en medio de tu familia, tú luchas, dice la palabra que ellos en algún momento con una mano construían y con la otra tenían la espada para pelear. Y esto es algo supremamente valioso e importante entenderlo. Tu familia es parte importante dentro de tu propósito. Así que esperamos que hayas disfrutado este tiempo y esta noche con estos tips de el éxito para tu propósito, entendiéndolos, y te los voy a resumir rápidamente. Uno es la oración, que es la que abre caminos, es como aquella que prepara la tierra, ¿verdad? La oración. El segundo punto es tener un corazón quebrantado para que siempre puedas darle la gloria a Dios. El tercer punto es escribir y planear ese propósito y esa visión que Dios te ha entregado. El cuarto punto es la permanencia. Recuerda que se pueden aparecer muchos obstáculos, pero tú necesitas permanecer en ese propósito. El quinto punto es el trabajo de campo, el trabajo de reconocimiento de ese propósito de Dios en tu vida. Necesitas iniciar con algo, aunque parezca pequeño, es algo que te va a traer muchísima revelación y sobre todo va a activar mucho más la pasión que tienes para cumplir con ese propósito. Y el sexto y último punto es la convergencia de todos nuestros propósitos individuales, y es la restauración. Todo será restaurado con Dios, porque todo es por Él y para Él. Así que, Padre, esta noche declaro, Señor, que se despiertan esos propósitos, que se abren los sentidos espirituales, Señor, y que realmente, Señor, podemos avanzar. Concédenos ahora el éxito, Señor, para cumplir con tu llamado, para cumplir con nuestro destino, para cumplir con nuestro rol, con nuestra tarea, con nuestra misión, para ser jóvenes empoderados, Señor, de eso a lo cual tú nos has llamado. Y que así como Jesús se aferraba a la cruz, como aferrándose a la voluntad, incluso cuando tal vez caía y sus rodillas eran laceradas por las piedras, pero él volvía y se levantaba y se aferraba a la cruz, como aferrándose a su propósito y a la voluntad tuya, Padre. Nosotros nos aferremos a tu propósito, lo atesoremos y podamos trabajar todos los días de nuestra vida en pos de Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta noche, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz noche para todos.